continuación, Oasis de Bendición. Este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia de clasificación tipo A, apto para todo público. De producción nacional. Y queremos dar gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con ustedes en un oasis de bendición para poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre lo hemos dicho, a través de 4 parámetros fundamentales que utilizamos en la programación: ayuda, apoyo, consejería profesional y orientación espiritual. Orientación basada, por supuesto, en las Santas Escrituras, y siempre pensando en esa necesidad, en ese problema, en ese conflicto que usted tiene, esa persona que está pendiente siempre de la programación, buscando ese fortalecimiento espiritual que solamente lo da nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre estamos invitando a toda la audiencia a que esté pendiente de todo lo que se dice en el programa, porque yo sé que Dios siempre tiene una palabra para usted y también para nosotros, porque así son las Santas Escrituras. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que siempre es tocado dentro de la iglesia cristiana y fuera de ella, como es el ministerio pastoral y todo aquello que lo envuelve. O sea, una serie de elementos externos que muchas veces hasta la misma iglesia de Dios es confundida. Y por eso nos acompaña el pastor y maestro de la palabra, el doctor Edgar Rivero. Edgar, Dios te bendiga, bienvenido. Amén, amén, Julio. De verdad, una bendición. Participar con el pueblo y participar con la comunidad y decirle las cosas importantes que tienen las Escrituras. La Escritura es un libro que amado por muchos, odiado por muchos también. Hay muchas personas que detestan este libro, pero es un libro de un gran contenido espiritual e inclusive social. Es más, tiene un gran contenido de educación en cuanto a la moral, en cuanto a la ética. Es un libro completo. Sin embargo, ese libro maravilloso, descuidado por muchos, como te decía, odiado por muchos, amado por muchos, seguirá siendo y permanecerá en el tiempo siendo la palabra de Dios. Edgar, y tú que eres abogado, sabemos y entendemos de que el fundamento o la base fundamental, mejor dicho, de lo que es el derecho es basado en las Santas Escrituras. Fíjate una cosa importante, eso que acabas de decir, importantísimo eso que acabas de decir. Fíjate que en el inicio de las Escrituras, cuando comienzan las Escrituras, se habla de que es un libro escrito en el transcurso de unos 6.000 años aproximadamente. 6.000 años es un buen tiempo para escribir un libro, por muchísimos autores, aproximadamente unos 40 autores. Y en ese tiempo han habido cantidad de escritores. Se dice que el primer libro es el libro de Job, muy antiquísimo. Pero del que comenzamos a tener conocimiento en el orden cronológico de las Escrituras están los libros de Moisés, el Pentateuco, comenzando del libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Y esos 5 libros específicamente, atendiendo la pregunta que dice y hablando del derecho, está lleno de normas. Allí están precisadas todas las normas por las que se regía el pueblo de Israel. Es más, se rige todavía por muchas normas establecidas allí por Moisés. Allí está el libro de Levítico, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, el libro de Éxodo. Y todos esos libros están llenos de normas. Dijo el mismo Padre, el mismo Dios, dijo, y que tengas siempre en cuenta y que practiques mis leyes, mis preceptos, mis normas. O sea que las normas están allí siempre presentes. El derecho va naciendo de allí. Fíjate que se habla, lo que nos enseña en la Universidad del Derecho, se habla del derecho romano. Y en ese derecho romano siempre está detallado el contenido de la Biblia. Y el contenido de las gentes que vivieron en la época de la Biblia. Es más,
allí tenemos dos personajes que fueron excelentes abogados y que están en las Escrituras y son dos de las personas de las que más se hablan en las Escrituras. Una de ellas es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un abogado de la época, un excelente abogado, conocedor de la ley, un erudito de la ley que estaba allí siempre, pues, es más, puso en práctica muchas veces su conocimiento de derecho para defenderse a sí mismo. Aquella expresión, apelo al César, aquella expresión de, es lícito que golpeen y maltraten a un ciudadano romano. Dijiste algo importante, de que hay personas que también detectan la palabra de Dios. La detestan. Y hay religiones, pues, que, ¿cómo no? Que podemos, no queremos mencionar entonces pocos de religiones que existen en el mundo, queridos amigos, pero es cierto que hay muchas personas y religiones también que detectan la palabra de Dios, porque hay gente que no acepta a Jesús, y hay gente que tampoco acepta al Espíritu Santo. Así es. Entonces, esas personas que son enemigos del Evangelio, Julio, ya el mismo Jesús ya lo había dicho, que se levantarían muchos falsos profetas que negarían el nombre de Jesús, que iban a maldecir el nombre de Jesús. Y al maldecir el nombre de Jesús están dándole también maldición al contenido de las Escrituras. O en otras palabras, no creen en las Escrituras. Son enemigos de ellas, porque en ellas está contenida la verdad. Y el propósito del enemigo de Jesús ha sido siempre distorsionar las Escrituras y hacer que las Escrituras sean tomadas con otro contenido. Fíjate cómo el enemigo de Jesús ha tergiversado las Escrituras. Cuando dice la palabra de Dios que cuando Jesús se fue al monte a orar, a ayunar, que pasó 40 días ayunando, 40 días en ese lugar, solo él, hablando con Dios, se le apareció su enemigo y entonces en esa expresión de su enemigo le dice, el Señor lo venció con la palabra, le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Pero en una de esas palabras, escrito está, ese enemigo, sabiendo que Jesús tenía conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, le dice, pero también está escrito. Fíjate bien, el enemigo, porque para ser enemigo tiene que ser conocedor de lo que se es enemigo. Y si eres enemigo de la Biblia, tienes que conocer la Biblia. Ese enemigo conocía la Biblia. Y le dice, fíjate bien lo que dice la Escritura, que a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dijo, escrito está también. Pero fíjate que se comió un versículo muy importante de ese Salmo 91. Y es que te guarde en todos tus caminos. Esa expresión no la dijo. Y tú dijiste algo importante, esa palabra enemigo, porque aplica, por supuesto, a la palabra que estamos hablando, de la Santa Escritura, pero en la vida cotidiana también. Tú no te puedes ganar un enemigo si no conoces lo que estás haciendo. Eso es correcto. O sea, tan sencillo como ese. A lo mejor es el celo, a lo mejor es la envidia, a lo mejor es la división, a lo mejor es la contienda. Entonces la persona se gana, como lo que dicen por allí, los enemigos ocultos, ¿no? Así es. Porque hay enemigos que son abiertos, pero también hay enemigos ocultos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que quién es el enemigo nuestro, ¿verdad? El enemigo, pues, que el enemigo de Dios, con el cual nosotros como cristianos luchamos día a día a través de la liberación, a través de la sanidad, a través de la guerra espiritual y todas aquellas herramientas, ¿verdad?, que Dios nos da precisamente para poder avanzar. Sí, ese enemigo del que estás haciendo mención, es importante conocerlo. Fíjate lo que dice el Señor, que no debemos desconocer sus maquinaciones. No debemos desconocerlas, es eso mismo, que si tú eres mi enemigo, yo soy tu enemigo. Y si tú estás presto a conocerme a mí, yo también debo conocerte a ti. Y dice el mismo Señor que no debemos desconocer sus maquinaciones. Entonces, no desconocer sus maquinaciones es conocerlo a Él para saber cómo atacarlo, cómo ir contra Él, cómo vencerlo. Hay un texto muy importante, ya que enfocamos ese punto, que es bueno conocerlo. El apóstol Pablo dijo esta palabra. Primero dijo que tomemos toda la armadura de Dios para estar firmes contra sus acechanzas, las acechanzas del enemigo. Y después de que dijo que tomemos la armadura de Dios, dijo que nos pongamos la armadura de Dios. No solamente tomarla, sino ponérnosla. Eso significa no solamente tener la Biblia, sino conocerla. No solamente tener este libro debajo del brazo, sino saber manejarla. ¿Por qué? Porque el mismo Señor la considera como una espada. Y es una espada de doble filo. Y si es una espada, en esa época del Señor Jesús, la espada era el arma del guerrero.
Y nosotros seguimos manteniendo esa arma del guerrero, que es la palabra de Dios. Debemos saber manipularla, debemos saber manejarla. Él mismo dijo, el apóstol, dijo, porque ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto. Tú lo has dicho, lo importante es leer la palabra, entender la palabra que Dios nos da, queridos amigos, pero no modificarla, no cambiarla, no transformarla, porque muchas veces el ser humano lo que hace es cambiar lo que dice la Santa Escritura. Aún muchos cristianos a veces tratan de comprenderla a su manera, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Queridos amigos, queremos orar por ti, por tu necesidad, por ese problema y ese conflicto por el cual estás atravesando, porque sabemos y entendemos que así es la vida, así en la tierra. Hay personas que dicen, no, yo no tengo problemas, pero ¿cómo no vas a tener problemas? Estamos aquí en la tierra. Hay diferentes problemas mentales, económicos, familiares, en fin, cantidad de situaciones donde precisamente nosotros a través de la ayuda, del apoyo, de la consejería profesional y la orientación espiritual, y gracias a Dios por eso, pues tratamos de ayudar a esas personas. Por eso a través de la pantalla de tu televisor aparecen nuestros números telefónicos para que nos llames. Queremos ayudarte, queremos apoyarte. Hoy nos está apoyando aquí en nuestra programación el doctor Edgar Rivero, nuestro amigo, nuestro hermano, pastor, y no queremos leer toda esa cartilla, ¿verdad? De cosas, Edgar, vamos a dejarlo hasta porque hay que mantener la humildad en Cristo Jesús. Pero sí, un hombre de Dios dedicado a su palabra desde hace muchos años, por eso te tenemos aquí, Edgar, porque queremos desglosar ese tema de lo que es el ministerio pastoral, que ya vamos a estar hablando en el próximo segmento un poco más de esto. Pero estábamos hablando de Pablo. De esa labor loable de Pablo dentro de lo que es todo el camino de Dios. Y del mismo Señor Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo, nuestro máximo líder. Sí, es que precisamente toda esta introducción que estamos haciendo de conocer la Biblia, de conocer al enemigo, de conocer, es un preámbulo para que podamos hablar de quién nos instruye, quién nos enseña, cómo hacemos nosotros para transitar ese camino. Debe haber un guía, tiene que haber alguien, tiene que haber un orientador. Entonces la Biblia habla de quién es el orientador. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, allí el Señor estableció unas características ministeriales. Esas características ministeriales están dadas a ciertas y determinadas personas con funciones independientes, con funciones individuales. Algunas en el tiempo, unas en la actualidad, pero sin embargo funciones espirituales y funciones ministeriales que están descritas en las Escrituras. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Funciones ministeriales que el Señor da. Porque a veces Dios las da, pero otra vez el ser humano también las quiere tomar y se autonombran, pues, pastores, apóstoles, todo lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que en el próximo segmento vamos a estar conversando, para que el pueblo de Dios y la gente que ya está en vía de conocerlo también logre entender todo lo que las Escrituras nos dicen acerca de estos conceptos que son fundamentales, porque muchas veces las personas que todavía no han conocido a Jesucristo como su único y verdadero Salvador nos hacen esas preguntas, porque muchas veces hasta nosotros los cristianos no sabemos manejar los propios conceptos que están dentro de la Biblia. Así es. La Biblia es su propio intérprete, eso dice la hermenéutica bíblica. Entonces, no podemos agarrar textos a ciegas y entonces hacer una interpretación vaga, vacía, sin conocimiento. La Biblia está llena de términos. Esos términos tienen conceptos y esos conceptos hay que conocerlos. Conociendo los conceptos, nosotros podemos entender perfectamente las Escrituras. Claro, porque muchas veces, o hay personas que nos dicen, Edgar, bueno, espérate un momentico que voy a buscar aquí un versículo, que Dios me va a dar un versículo en este momento, ¿no? Bueno, depende de la interpretación que se le dé. Queremos orar por ti, por tu necesidad y por tu conflicto. Nos están haciendo señas, Edgar. Vamos a un corte y ya regresamos nuevamente en un oasis de bendición.